¿Qué tal amigos y familia y público en general que me está mirando? Dios te bendiga en este nuevo día y hoy quería compartirte un mensaje respecto a las vivencias que he estado de alguna forma que me han estado pasando en mi vida o como anécdota. Y déjame decirte que tal vez tú conozcas parte de la historia que estoy viviendo, y el propósito de este mensaje no es compartirme yo, sino compartir el propósito y el plan de Dios que tal vez ponga las palabras en este día adecuadas para que tú tengas un conocimiento de lo que es Dios y lo que es nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre lo envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para de alguna forma redimir el pecado de la humanidad. Entonces el propósito de este mensaje tiene como enfoque que conozcas de la salvación y que conozcas de nuestro Señor. Está titulado el mensaje del día de ahora: preso en el Señor, pero en la libertad de Cristo. Y este es el mensaje que Dios puso en mi corazón en estos días, porque yo pasé algo similar al título que estoy poniendo en este mensaje. Eh, Tuve que de alguna forma vivir o sufrir de esa forma para poder entender el concepto de qué es libertad, de qué es estar preso, de qué es estar de alguna forma en una cárcel, de qué es estar de alguna forma prisionero o ser inculpado de delitos que no cometiste. Y siendo yo inocente y estuve en la cárcel y de alguna forma padecí injustamente por delitos que no cometí, por pecados señalados que no cometí, y le doy gloria a Dios porque yo conocí en ese momento de mi vida, cuando estuve en la cárcel, conocí que el concepto real de qué es la libertad, de qué es estar en la cárcel, de qué es que te pongan unas esposas sin tú haber conocido, sin tú haber cometido ningún delito. Y la gente, me di cuenta también, las personas, los oficiales, la autoridad, juzga las apariencias, porque muchas veces las apariencias engañan, y juzgan según a la primera, al primer acercamiento de la primera razón o de la primera supuesta verdad. Y entonces no debemos de juzgar según las apariencias, según el acercamiento del primer argumento que se te acerque a ti como persona. Y debes de valorar la información, debes de conocer el contexto, debes de entender la situación, no debes de creer en la primera versión que te cuentan. Y eso es lo que yo entiendo hasta este momento de mi vida. Y yo sé que el enfoque de este mensaje es Cristo, pero te voy a platicar parte de lo que yo viví. Y créeme que yo conocí el amor incondicional, conocí la justicia de Dios, y créeme que en ese momento Dios de alguna forma me sacó de ahí. No permitió que estuviera ahí. Sé que estuve el tiempo suficiente ahí en la cárcel para conocer todos los conceptos necesarios que tenía que entender en esta vida. Y créeme que a mí de alguna forma me inculparon en delitos de que yo había agredido a un familiar, que yo había golpeado a un familiar, y de alguna forma me arrestaron. Y por un pleito legal que yo llevo como persona, te voy a contar un poco del contexto para que conozcas mi anécdota, el por qué yo caí preso en la cárcel. Entonces a mí me señalaron que yo estaba agrediendo a mi papá, cuando él no traía ninguna marca en su cuerpo de agresión, sino las marcas que traía en su cuerpo eran de esos puntos rojizos que le ponen cuando lo inyectan a las personas por una mala práctica de la inyección, y queda rojizo el brazo, o de los catetes que le ponen por los sueros. Entonces él sacó y demostró esas heridas que eran, que yo se las había ocasionado cuando ya eran heridas antiguas, y los oficiales le creyeron que yo lo estaba golpeando con un bat, cuando una herida de un bat pues es una herida reciente, es una herida inflamatoria, no es una herida de esas de las inyecciones. Entonces él mintió esa versión y me imputaron esos cargos por mala información, y como él ya es de la tercera edad, pues le creyeron. Y tiene enfermedad hepática, está llevando un tratamiento,
y a raíz de ese tratamiento usa medicamentos de alguna forma controlados que infieren en su voluntad, que infieren en sus emociones. Entonces él de sus facultades mentales no creo que esté bien. ¿Por qué? Porque depende de un químico, depende de un medicamento controlado. Entonces él, al señalarme de esas agresiones de forma injustificada, sin tener cómo demostrar que yo lo estaba agrediendo, él hizo sus señalamientos de esas supuestas heridas ocasionadas por un BAT, sabiendo que eran por inyecciones o catetes que le ponían por su tratamiento. Entonces los oficiales, sin investigar la verdad, reaccionaron a la primera verdad que, 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 a la supuesta primera verdad que les contó mi papá. Y de alguna forma pues no conocieron mi verdad, no conocieron el contexto de los hechos, cómo estamos pasando este proceso legal de bienes intestados por la pérdida de mi mamá. Y me procesaron y me amenazaron, usaron abuso de autoridad y de alguna forma me procesaron y me llevaron a la cárcel. A la cárcel, primeramente me presentaron ante el Ministerio Público y yo hice mis declaraciones del abuso de autoridad, de complicidad, de favoritismo, de cómo entraron y rompieron las puertas, forcejearon las cerraduras, me apuntaron con su arma, la forma en que en la forma en que me arrestaron. Y yo sé que todo eso es para entender que hay oficiales buenos y hay oficiales malos. Yo sé que la autoridad que existe por Dios es establecida y que muchos de los oficiales, por unos pocos, se mancha toda la institución de la policía y empieza a perder ya fuerza y veracidad, y ya no confías en los oficiales porque son lobos rapaces vestidos de ovejas, vestidos de un uniforme con una supuesta placa, que están para defender la verdad y a los ciudadanos. Cuando no caen en contexto, no investigan a profundidad y reaccionan de forma violenta. Y eso es un llamado, por si algún oficial de ellos me está viendo por este video. Yo creo que cometieron muchos errores y no investigaron la verdad real de lo que aconteció. Debieron de haber investigado los documentos. Yo se los enseñaba cada rato e ignoraban los documentos. Y no es posible que la autoridad no esté capacitada. Y me arrestan y de alguna forma me presentaron ante el juez. Y yo estaba llorando, yo estaba triste, estaba dolido porque mi papá traía una supuesta orden de desalojo. Y yo cómo pude entender de que cómo mi padre me estaba haciendo todo esto, me estaba imputando cargos falsos, traía una falsa orden de desalojo o una supuesta orden de desalojo, cuando a mí nunca se me notificó, cuando siendo mi papá pastor y director de una asociación civil, que esta asociación civil ya tiene más de 30 años, tiene aproximadamente entre 30 y 35 años de existencia, y la creó juntamente con mi mamá. Y todo esto él lo obtuvo dentro de un matrimonio por sociedad conyugal. Está el registro civil, y yo entiendo su desesperación por corrernos, porque el motivo de la muerte de mi mamá era para él quedarse con todo, y porque él no le ayudó en conseguir su catete. Y entonces yo ya lo perdoné a él, yo ya de alguna forma ya hablé con él y lo perdoné, pero él sigue de alguna forma agrediéndome, él sigue de alguna forma molestándome, él sigue de alguna forma haciendo uso de las funciones públicas para atormentarnos, para desalojarnos, de alguna forma quitarnos todo. Cuando yo sé mis derechos como hijo, cuando yo sé mis derechos como ciudadano y también sé mis obligaciones. Y total, me meten a la cárcel y yo empecé a orar en la cárcel, empecé a cantar alabanzas, empecé a hablarles de la palabra de Dios, cantamos himnos, cantamos alabanzas, cantamos de alguna forma con la voz fuerte, con pulmón. Y ellos me empezaron a ver que yo empecé a cantar
los presos que estaban allí en el ministerio público, y uno me dijo que estaba loco, que por qué hacía eso. Y yo le dije, es que me arrestaron de forma injusta. Y le dije, y voy a orar a mi padre y voy a cantar himnos. Y otro decía, no, que se calle. Y otro preso dijo, no, déjalo cantar, déjalo cantar. Y empezaron a defenderme unos y otros, hasta total que todos coincidieron en que cantara, y empecé yo a cantar de alguna forma. Empecé a cantar alabanzas y empecé a cantar con todo mi corazón, la de Sumérgeme. Empecé a cantar, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y empezamos a cantar esas alabanzas que de alguna forma ministraban el corazón, ministraban el espíritu, ministraban el alma. Y empecé a ver lágrimas en mi rostro, en los rostros de los presos. Y muchos estaban ahí por el tráfico de drogas, por agresiones violentas, por cargos que no habían hecho, por cosas, por violencia, por delitos de agresión. Y empezaron a cantar conmigo cánticos. Y Dios empezó a abrir los corazones de esos presos. Y entendí que la prisión no era esa, la de estar bajo barandales, bajo barrotes metálicos, sino las prisiones en las que estaban ellos eran espirituales. No habían conocido del Señor, no habían conocido de que existía un Dios, y algunos sí lo conocían a medias, otros no. Algunos nadie les había hablado de Dios, y a otros sí. Y otro decía, es que ya me han hablado más de 3 veces de Dios durante el día. Y le digo, no es casualidad. Y empecé a hablarles de la palabra, que Dios los amaba tanto, que estaban aquí tal vez esta noche para conocer del Evangelio. Y uno decía que se calle, y entonces pasó el oficial y una oficial mujer, y dijo, déjalo que hable de la palabra para ver si se convierten. Y se fue la oficial, y empecé a hablarles del Evangelio, que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo liberta. Y me empecé a dar cuenta de la condición, que ellos estaban más bien en una cárcel espiritual. Y a veces así estamos en nuestras vidas, estamos esclavizados, tenemos cadenas generacionales que de alguna forma somos esclavos de esas ataduras, somos esclavos de esa maldición que no queremos romper en nuestras vidas. Y yo les empecé a hablar de Dios, que Dios había enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y abrieron su corazón y empezamos a cantar himnos, muchos himnos cantamos, y tal vez algunas partes de los himnos no me las sabía completas, pero ellos me ayudaban a cantarlas. Y abrieron su corazón, y 3 de ellos ahí en Villa Fontana, en la delegación Villa Fontana, recibieron a Cristo como su Salvador. No me acuerdo de los nombres, me dijeron sus nombres. Y yo estoy contento porque tal vez el propósito de ese día era para que ellos 3 conocieran de Dios y recibieran a Cristo como su Salvador. Y les dije que tuvieran la confianza en Dios, que buscaran de Dios, porque en ese momento eran unos nuevos hombres, que en ese momento eran nuevas criaturas, que habían nacido de nuevo, que buscaran de ese Salvador que yo les había predicado, de Jesucristo, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Que la prisión en la que estaba no era esta físicamente,
era espiritual y que Dios había roto toda cadena y todo yugo de esclavitud en la que vivían y que Dios los había hecho libres. Empezaron a llorar, varios de ellos y otros con sus ojos cerrados meditando, y reflexionaron que estaban ahí tal vez por un delito, pero también que estaban ahí para conocer de Dios. Y en eso que estábamos ahí, yo continué orando y nos trasladaron a la 20. Y créeme que si tú no conoces la cárcel te hace sentir prisionero, te hace sentir aislado, te hace sentir ausente de estar en una libertad, te hace entender qué es estar preso, qué es padecer injusticia, qué es padecer de alguna forma no ser libre. ¿Entiendes el concepto en totalidad? La libertad. Y créeme que cuando estás preso, deseas, anhelas esa libertad. Y deseas y anhelas justicia. Y créeme que si tú estás en una cárcel ahorita viviendo o estás padeciendo injustamente y ves este mensaje, Dios está de tu lado. Y Dios está ahí en lo más recóndito de la cárcel. Y Dios ve tu corazón y las intenciones de tu alma. Dios ve y analiza todo tu ser. Dios está ahí en este momento para consolarte. Yo no sé si estés en una prisión física o en una prisión espiritual, si seas esclavo de alguna adicción, si seas preso de alguna maldición que te dijeron, de alguna cadena generacional, preso de alguna sustancia, preso de algún comportamiento, de tu carácter, de tu temperamento, de malas decisiones. Tal vez eres esclavo de muchas cosas de este mundo y estás encadenado a los vicios, estás encadenado al placer, a la carne de este mundo y te sientes esclavo y prisionero de este mundo. Déjame decirte que Dios salva, que Dios rompe toda atadura, que Dios transforma. Y si deseas tanto esa libertad espiritual, dice la palabra que conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad, dijo Jesucristo de su misma boca, usando sus palabras textuales: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Él puede romper tus cadenas, Él puede romper tus ataduras, Él puede romper esos yugos, Él puede romper esas ataduras que te tienen ligado a este mundo. Dios te puede hacer libre en este momento si tú quieres y le das la oportunidad de que Jesucristo entre a tu vida. Y cuando me trasladan a la otra unidad, a la 20 de noviembre, empezamos a cantar también. Ahí le pedí permiso al guardia y ahí me tocó una persona mal de sus facultades mentales, que padecía esquizofrenia y que él había cometido delitos de agresión contra un familiar y de alguna forma que estaba mal de sus facultades mentales. Y en esa cárcel estábamos 7 y yo tenía de alguna forma miedo, bueno, no miedo sino respeto, se podría decir, a esa persona esquizofrénica, porque no sabes cómo iba a actuar. Era muy corpulento, muy ancho de la espalda, muy alto. Y dije, donde ahorita manifieste un comportamiento de esquizofrenia, nos agarra a los 6, porque éramos 7, nos agarra a los 6 y esas personas tienen una fuerza increíble por los espíritus que lo poseen. Y le pedí permiso al oficial si podía cantar alabanzas y me dijo que sí. Y algunos ya estaban dormidos y yo empecé a cantar con un tono para un poco medio bajo para no molestarlos.
y empecé a cantar la de Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, un bello lugar, más allá del sol. Y ellos a escuchar esas canciones, empecé a, empecé a escuchar yo que poco a poco se fueron uniendo a las alabanzas. Porque tal vez ellos, unos ya tenían años ahí y no habían escuchado tal vez una alabanza o esa alabanza en ese momento les confortó el alma, su espíritu. Tal vez ellos deseaban escuchar algo diferente a lo que vivían todos los días en esas prisiones en las que estaban y en la que estaba yo en ese momento. Y, y empecé a cantar la de que mis pecados eran borrados y ellos también empezaron a entonar los himnos. La de mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Cristo los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Y empezamos a entonar esas alabanzas y créeme que se sentía una vibración de voz en las paredes de la cárcel. Y los que estaban dormidos despertaron. Los que estaban acostados se ciñeron y empezaron a cantar las alabanzas. Ahí no pude presentar el plan de salvación porque las alabanzas las estábamos cantando con todo el corazón. Y de alguna forma cantamos como unos 6 o 7 himnos más o menos. Y ya en eso el policía nos dijo que nos acostáramos porque ya era tarde, que le paráramos porque él tiene que seguir un protocolo. Y en eso yo no me acosté, me recargué en la pared en una esquina. Y un oficial dijo, ¿dónde está Josué? Josué Ortega. Y el oficial que estaba en las celdas ahí cuidándonos dijo, está en la celda. Estaba yo en una que terminaba con el número 10 y ya me identificaron y me dice, hay que sacarlo porque ya vinieron por él. Y fue una alegría porque todos los presos de ahí también conocieron mi historia. Unos me preguntaron al terminar las alabanzas en tono bajo para no molestarlos. Me preguntaron que por qué estaba ahí. Les dije que fue de forma injusta, que mi padre había hecho señalamientos injustos de agresiones que yo no había cometido, que él había mostrado marcas falsas. Y yo no puedo entender la mente de mi padre, cómo llegó a caer tan bajo, cómo la ambición le ha cegado los ojos, que siempre nos ha odiado con todo su corazón, a mí, a mis 2 hermanos, a él y a Yeshua, y también a mi mamá. Yo no le guardo ningún rencor, simplemente como ya ha cometido muchas cosas malas, ya no se pueden dejar pasar. Y les empecé a contar esa historia de cómo estaba yo viviéndolo, cómo me habían inculpado de forma injusta. Y ellos me dijeron, no te preocupes, vas a salir libre y tal vez salgas en esta noche. Muchos de ellos me dijeron, porque Dios no te va a desamparar. Y me dice que así estaban muchos aquí en la cárcel, que había muchos inocentes. Y eso es el mensaje también ese es el propósito de este mensaje también, que hay muchas injusticias en la cárcel, muchos inocentes que son señalados de delitos que no cometen. Y ahora entendí el concepto de libertad, de inocencia,
de misericordia, de justicia. Conocí el concepto de corrupción, de imputación de cargos falsos. Conocí el concepto de ambición. Conocí el concepto de, 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 de amor fraternal, de amor al prójimo, de que ahí en la cárcel no hay clases sociales, todos somos iguales. Todos somos iguales. Conocí el concepto de igualdad. Tanto altos como pequeños, de todas las edades, güeros, no hay color de piel ahí todos somos iguales. Conocí el concepto de igualdad, de respeto. Y Dios es tan grande, porque yo creo que en cuanto me mencionan mi nombre, los de enfrente, los que estaban así, se pararon y festejaron porque me sacaron, y dijeron, muchos de ellos dijeron gloria a Dios, porque se dieron cuenta de la injusticia. Y uno que en eso abren la celda, y otro que todavía no terminaban de procesar, que había entrado conmigo, que apenas lo habían trasladado a la 20, porque él se había quedado allá en Villa Fontana, y apenas lo habían trasladado para acá a la 20. Y créeme que él me vio y me dijo, te dije que ibas a salir libre, porque Dios no abandona a sus hijos. Me dijo, acuérdate de mí, me dijo. Y yo le dije, voy a estar orando por ti, pero yo no me acuerdo ya de su nombre. Y dice la palabra que te acuerdes de los presos como si estuvieras preso. Que te acuerdes de aquellos que están pasando necesidad, de aquellos que están en la cárcel. Yo sé que hoy, en estos tiempos, muchos de la cárcel tienen acceso a la tecnología y tal vez puedan escuchar este mensaje, y déjame decirte, o tal vez tú eres esa persona que me dijo que me acordara de ti. Dios te bendiga, y Dios te ama tanto que no se va a olvidar de ti. Que tal vez estás ahí por un proceso de enseñanza, tal vez estás ahí por algo, y yo estuve también ahí por algo, para entender la voluntad de Dios. Y en su tiempo Dios hará justicia, así como lo hizo conmigo, también contigo. Y créeme que tal vez ahorita no seas libre de esa cárcel física, pero yo quiero acercarte el plan de salvación para que seas libre de esa cárcel espiritual que estás viviendo, de esas ataduras que no te dejan salir, que no dejan liberar tu espíritu o tu alma. Y perdóname si tengo una voz quebradiza o salen lágrimas de mi rostro, pero esa es la verdad. Yo entiendo el propósito de Dios por el que pasé esa noche ahí. Y también entiendo qué clase de familiares tengo. Entiendo qué clase de padre tengo. Y la palabra dice que perdones a tus enemigos, mas no te dice que convivas con ellos. Dice la palabra que te apartes de aquellos que te causan división y engaño, que los perdones. Yo lo perdono a mi padre. Yo perdono a la persona que me golpeó toda. Perdono a Jonathan, perdono a Billy, perdono a Ángela, perdono a Grace, perdono a Mercy. Los perdono a todos ellos. Sé que cometieron delitos contra mí y no tengo rencor contra ellos. Yo sé que por lo que hicieron yo ya inicié un proceso de investigación ante la fiscalía, ante los oficiales, y ninguno de ellos se acercó a preguntarme cómo estaba o a preguntarme por mis... Rompieron todos mis lentes, la cara me la distorsionaron toda, necesitaba medicamentos para desinflamarme estas partes. Y ya gracias a Dios ya se me bajaron los golpes, me están apareciendo zonas moradas. Y créeme que esa persona que me golpeó, yo sé que es boxeador. Y que un boxeador, sus manos
son armas blancas. Y yo sé que ya hay diligencias contra él de investigación para que le sea censurado. Si tiene algún certificado de boxeo, no le permitan en la liga municipal de aquí de Tijuana participar en ningún evento de boxeo. Porque ese muchacho es un agresor en potencia. Puede quitarle la vida a otra persona con sus manos. Porque sus manos son armas blancas. Y créanme que en cuestiones a esas de errores yo sí voy a proceder legalmente. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que no tenga control de su disciplina o de sus emociones. Y si tú eres boxeador o practicas alguna arte de defensa personal, algún deporte de defensa personal, la disciplina no es para agredir a las personas. La disciplina es para competir en torneos. La disciplina es, claro, para defensa personal, en tu legítima defensa. Pero no es para estar golpeando a cualquier persona a la hora que se te antoje. Y créeme que la persona que me golpeó, me agredió todo y yo ni siquiera lo agredí. Tengo videos para sustentar mi versión. Yo ni siquiera de alguna forma practico ningún deporte de defensa personal. El deporte que yo practico es atletismo. A mí me encanta correr, me encanta de alguna forma participar en carreras. Y total, yo sé que esa persona ya hizo lo que hizo, ya me golpeó y nunca tuvo un acercamiento para pedirme perdón, para reponerme los lentes que me quebró porque me los quebró de ambos lados, o para los medicamentos desinflamatorios porque no podía ni masticar, ni pasarme un trago de agua podía, porque me dolía todo esto y esta parte. Se me hinchó más esta otra parte. Y tal vez contra unas personas ya procedí legalmente, pero yo sé que Dios tiene el control y que hay muchas injusticias y que yo los perdono en el amor de Cristo. Y yo sé que su proceder de ellos, yo también sé mi proceder. Y el propósito de este mensaje es para que conocieras el contexto de lo que pasó, de lo que sucedió. Y Dios tiene el control de la situación. Quiero decirte que Dios también te ama tanto a ti, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino hace más de 2000 años a pagar un precio, una condenación por nuestros delitos y pecados, a pagar el acta de decretos que había en contra de nosotros, anulándola y clavándola en la cruz, y muriendo por nuestros pecados y resucitando al tercer día para darnos vida y vida eterna, porque el Padre le resucitó. Y al morir, Él arrebató las llaves del Hades y de la muerte, y al morir triunfó sobre todo principado y potestad, sobre la muerte, sobre el Hades, sobre el infierno, triunfó y venció a Satanás. Y el enemigo está debajo de nuestros pies. Y solamente vas a conocer esa libertad si tú le abres tu corazón esta mañana. Solamente vas a conocer esa libertad si tú abres tu corazón y permites que Cristo entre a tu vida y tome el control de tu vida al 100%. Y entonces las cadenas en las que eres atado, las ataduras, los ligamentos en las que estás atado, van a ser desatadas y toda cadena va a ser rompida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Dios entrará a tu vida y tomará el control de tu vida. Y esa prisión espiritual en la que estás, vas a ser liberado y conocerás la libertad que da Cristo Jesús. Y esa libertad va a traer sanidad a tu vida, paz y armonía. Pero necesitas abrirle tu corazón. Necesitas abrirle tu corazón y entender el propósito de Dios. Que Dios te ama. Que Dios te ama y tiene un propósito para ti, para que le sirvas, para que ganes almas para Cristo, para que dejes tus malos caminos, para que dejes tus malas amistades, para que dejes todo aquello que te aleja de Dios y tengas un encuentro con Dios y cambies tu vida y vengas a los caminos de Dios
y te arrepientas de tus pecados. Solamente así vas a poder cambiar, solamente así vas a poder dejar de luchar contra un Dios vivo. Es muy cansado estar luchando contra Dios. Es muy cansado estar resistiendo a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Es muy cansado estar resistiendo a una verdad. Es imposible ver las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios las vemos en todos lados. Y Dios es real. No lo ves, pero lo sientes. No lo ves, pero entiendes que dejó un mensaje poderoso. Hace más de 2000 años se cumplió toda la profecía que Dios iba a enviar a su Hijo unigénito, al Mesías, a un Salvador del mundo. Porque a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra, y que Él no vino para condenarnos, sino para salvarnos. Dios te ama tanto en esta mañana, que si tú gustas hacer esta oración de confesión de fe, para aceptarlo, para cambiar tu vida y volverte a la vida, a una nueva vida en Dios, a la vida que da Cristo, a esa nueva vida que tenemos en sus promesas. Si es tu voluntad renunciar a tu viejo hombre esta mañana y aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, conocerás entonces la verdad, y la verdad te hará libre. No hay otra libertad. Posiblemente estás preso ahí, posiblemente eres preso de celdas físicas en las que estás, o eres preso de ataduras espirituales. Y la única libertad que entendemos como libertad es aquella libertad que se logra en el Espíritu. Y esa solamente la da Dios. Porque podrás estar preso, pero con la libertad de Cristo. Y ese es el tema de este mensaje. Preso en el Señor, pero en la libertad de Cristo. Dios te ama en esta mañana. Cierra tus ojos para hacer esta oración y créeme que Dios tiene un propósito para tu vida y Dios te ama tanto que con amor eterno te ha amado. Repite conmigo estas palabras si quieres aceptarlo en tu vida y renunciar a tu vieja manera de vivir y tener ese encuentro con Dios y tener ese cambio radical en tu vida y que Dios traiga esa libertad a tu vida, esa sanidad a tu vida. Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias porque me permitiste amanecer. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu amor eterno, por tu amor incondicional reflejado en tu Hijo Jesucristo, porque me amaste. Me amaste tú primero antes de que yo te amara. Tú me amaste primero y me perdonaste todos mis pecados. En esta mañana reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Reconozco, Padre eterno, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo hace más de 2000 años para morir por mí en esa cruz. Que lo enviaste para perdonarme, para redimirme y para justificarme ante ti, Señor. Reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz y que resucitó al tercer día y resucitó para darme vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida para tener esa vida eterna cuando me llames a cuentas y sea considerado en ese libro de la vida y pase a una eternidad contigo, Padre. Renuncio a mi vieja manera de vivir, reconozco que soy pecador, renuncio a mi viejo hombre, renuncio a las pasiones de este mundo. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname. Y en este momento recibo al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y Él es el centro de mi vida, porque tú has escrito mi nombre en el libro de la vida y has perdonado mis pecados a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por tu nuevo nacimiento en esta mañana y porque soy un nuevo hombre, soy una nueva criatura. Y has quitado toda acta de decretos que había en contra mía y la anulaste y la clavaste en la cruz. Y resucitaste para darme esa vida eterna, Señor Jesucristo. Gracias por perdonarme todos mis pecados en la cruz y por redimirme con tu sangre y por limpiarme de toda maldad.
por justificarme ante el Padre, porque hoy eres mi abogado y mi mediador ante el Padre eterno. Te doy toda la gloria y toda la honra. Bendíceme en este día y dirige mis pasos. Dame sabiduría, entendimiento. Ayúdame a buscarte de corazón, en oración, en ayuno, en la lectura en tu palabra. A no apartarme de ti, Señor. A buscar tu rostro todas las mañanas. Te doy toda la honra y toda la gloria, porque tú eres un Dios real. Tú eres un Dios justo y poderoso. Me pongo en tus manos esta mañana y te doy gracias. Gracias, Señor, porque hoy tengo una nueva vida y hoy tengo la libertad que tú me has dado al recibirte, y toda cadena generacional es rota y toda esclavitud es rota y soy libre, y toda atadura, toda maldición generacional en el nombre poderoso de Cristo Jesús se rompe esta mañana. Y de las prisiones en las que estaba, soy libre. De la prisión espiritual que el enemigo me tenía atado, soy libre esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Soy libre de toda enfermedad por tu nombre, Señor, por tus llagas soy sano esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, por tus llagas soy sano, Señor. Y tengo esa libertad en Cristo Jesús, que tú me hiciste libre, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti, Señor Jesucristo. Te bendigo y te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga en este nuevo día. No te desanimes. Tal vez vengan situaciones a tu vida adversas, de tus amistades, en tu trabajo, hasta incluso de tu propia familia, pero tú persevera en Dios. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de la situación y Dios tiene el control de todo lo que pasa. Dios de alguna forma defiende tus causas. Yo soy testigo y testimonio del poder de Dios. Yo pude ver cómo Dios de alguna forma, he visto muchos milagros a mi favor de parte de Dios, pero tienes que confiar. Tienes que confiar y tienes que ser de alguna forma íntegro ante Dios y ante la sociedad, y siempre, siempre predicar con el ejemplo y siempre decir la verdad. No añadas mentiras a la verdad, porque una mentira te traerá a otra mentira y otra mentira a otra, y serás enlazado con tus propias mentiras y al final no encontrarás la solución ni la respuesta. Dios te ha hecho una nueva criatura esta mañana y eres un nuevo hombre. Consigue una nueva Biblia, consigue una Biblia, consigue alguna aplicación para que te estés alimentando de la palabra. Congrégate en una iglesia, busca alabanzas en YouTube o en alguna aplicación, para que no dejes de alimentarte de Dios y no permitas que esta semilla de esta palabra el enemigo la quite de tu vida. Yo sé que el mensaje de alguna forma te platiqué parte de mi anécdota, y te pido que estés orando por mí, porque yo ahorita no estoy pasando un buen momento. Yo sé que aquí es donde mi fe va a ser probada y está siendo probada, y yo sé que vienen cosas mejores. Tal vez ahorita no tengo un lugar donde esté ministrando la palabra, y lo estoy haciendo a través de mis redes. Dios me llamó a servir, Dios me llamó a un ministerio grande con mi esposa. Y créeme que te adelanto un poco. Yo sé que en algún momento voy a tener un lugar donde compartir la palabra, un lugar donde cantar alabanzas, pero es en el tiempo de Dios. No tengo que apresurar nada, y yo sé que ahorita hay situaciones adversas en mi vida y estoy ferviente en Dios y orando por ti, para que tú sigas perseverando en los caminos de Dios. Confía en Él y Él hará. Dios te bendiga en este nuevo día y que tengas un excelente día. Ponte en las manos de Dios. Ora por tu familia, ora por los tuyos y confía en Dios. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.